la madrugada tiene un silencio que pesa distinto cuando uno está solo en la cabina. No es el mismo silencio de una casa dormida, ni el de una ciudad vacía. Es un silencio que vibra, que respira junto a la carretera, con los pensamientos que uno intenta callar, pero que siempre encuentran cómo hablar. Eran las 3:14 de la mañana. Lo sé porque justo había parado en una gasolinera entre San Luis y Matehuala. El motor del tráiler aún zumbaba bajito, y el café del termo ya no calentaba. Estaba revisando el GPS cuando sonó el teléfono. No el celular, sino aquel viejito, el de trabajo, que casi nadie usa ya, salvo en emergencias. Al ver que era un número desconocido, casi no contesté. Pero algo, no sé si fue el cansancio, la intuición, o la virgencita que siempre cuelga del retrovisor, me hizo deslizar el dedo y decir: bueno. Lo que escuché del otro lado no era una voz, era un llanto. Una mujer, ahogada en sollozos, apenas logró decir: ¿Usted es Juan? ¿Juan Ramírez, el del tráiler rojo? Sí, soy yo. ¿Qué pasa, señora? Mi hijo se fue hace 3 días, dijo que viajaría con un trailero, y ya no volvió. Nadie sabe nada. Me dieron su número en la central, me dijeron que quizás usted podría ayudarme. Fue como si el aire dentro de la cabina se congelara. Como si los kilómetros recorridos de pronto se detuvieran. La mujer seguía hablando, pero mi mente ya no seguía el ritmo de sus palabras, solo sentía. Sentía el peso de cada lágrima que caía del otro lado de la línea. Sentía la desesperación de una madre, y sentía algo todavía más extraño, un dolor antiguo queriendo despertar. Porque hacía años que nadie me llamaba así, por nombre y apellido. Y hacía aún más tiempo que no escuchaba la palabra hijo, sin que me doliera en el pecho. Señora, logré decir, con una voz más baja que el susurro de la radio PX, ¿qué necesita exactamente? Que me ayude a encontrarlo, usted conoce la carretera, los paraderos, los rostros, usted podría. La carretera ya me enseñó que hay pedidos que vienen con el peso del cielo. Que cuando alguien clama de esa manera, no es solo ayuda. Es un ruego del alma. Y uno, cuando ya ha visto demasiado, siente cuando es Dios quien está detrás de esa petición. En ese instante, entre el humo del diésel, la luz muerta de la bomba de gasolina y el retrato desteñido de mi hijo pegado al espejo, entendí algo. Esa llamada no era casualidad. Era para mí. Y todo iba a cambiar. Me llamo Juan Ramírez. 53 años bien vividos, o bien sufridos, quién sabe. He rodado tanto por este México que a veces creo que conozco más baches que personas. Conduzco un camión rojo al que llamo La Esperanza, porque en él he sobrevivido a accidentes, ventarrones, y a la peor de todas las tormentas, la soledad. No soy hombre de muchas palabras. Pero hay cosas que la carretera guarda dentro de uno como cicatrices. Mi rostro lleva el sol de 1000 atardeceres, y el peso de decisiones que me alejaron de lo que más importaba. Alguna vez tuve un hijo. Y una mujer que me esperaba. Pero la distancia, los horarios, las ausencias, me fueron comiendo de a poco. Primero, me perdí el primer paso. Después, el cumpleaños. Después, ya ni sé qué más perdí. Solo sé que cuando quise darme cuenta, ya no estaban. Desde entonces, llevo un crucifijo en el tablero y una foto amarillenta pegada al retrovisor. Es de mi niño, de unos 7 años. Camiseta del América, riéndose con los dientes chuecos. A veces le hablo en la madrugada, como si estuviera ahí, en el asiento del copiloto. Le pido perdón en silencio, pero el silencio nunca responde. La carretera se volvió mi castigo y mi consuelo. En ella, nadie exige. Nadie pregunta por qué desapareciste. Cada parada es una oportunidad para olvidar. Cada bocinazo, una oración. Y así fue como aprendí a convivir con lo que dejé atrás. Soy de los que se detienen a dar aventón cuando aprieta la lluvia. De los que comparten el pan con quien solo trae polvo en la mochila. No porque sea bueno, sino porque sé lo que es necesitar y no tener quien escuche. Dicen que los que viven en la carretera cargan el mundo sobre los hombros. Yo no lo creo. Lo que cargamos es recuerdo y arrepentimiento.
Y a veces, solo a veces, una oportunidad de hacerlo distinto. Cuando contesté aquella llamada, en aquella madrugada helada, sentí que tal vez, solo tal vez, la vida me estaba dando una de esas oportunidades. Porque por más carga que lleve, lo que más pesa es lo que no se dice. Lo que quedó en el pasado, esperando un camino, que nunca se acaba. La mujer del otro lado de la línea se llamaba Marta. Voz quebrada, pero firme. De esas madres que ya han llorado más de lo que deberían, pero todavía tienen fuerzas para pelear. Contó que su hijo, Diego, de 19 años, había salido de casa hacía unos días. Dijo que quería ver el mundo, buscar trabajo, ganarse la vida. Como tantos jóvenes de este México que nace apretado y sueña demasiado grande para tanta miseria. Marta explicó que a Diego lo vieron por última vez en una gasolinera en Zacatecas. Un despachador dijo que se subió a un camión, una Scania blanca con detalles azules. Desde entonces, silencio. Ni una llamada. Ni un mensaje. Solo el vacío. Él nunca se iba sin avisar, señor Juan. Nunca. Algo anda mal, yo lo siento. Y me dijeron que usted suele pasar por esos rumbos. Que conoce gente. Que escucha más que los demás. Ahí, sentado en mi camión, con el motor aún caliente y el mundo dormido allá afuera, me quedé en silencio. El mapa de mi ruta parpadeaba en el GPS. Tenía una carga importante que entregar en Monterrey antes del final del día siguiente. Un retraso significaba multa. Y no era poca cosa. Eran 17 toneladas de piezas industriales esperándome. Firma en el contrato. Horario marcado. Compromiso con la empresa. Pero del otro lado de la línea, una madre pedía ayuda. Y dentro de mi pecho, la voz del arrepentimiento sonaba más fuerte que el freno de mano. Yo sabía lo que significaba que un joven desapareciera así. Conocía los peligros. El tráfico. Los coyotes. Las mafias que usan camiones para todo lo que no se debe. Sabía también que si ese muchacho se había subido al camión equivocado, tal vez ya era tarde. Pero, ¿y si no? ¿Y si solo se había perdido? ¿Y si estaba asustado, esperando un gesto de alguien que aún se preocupara? Mi mente pesaba los riesgos. No es tu problema, Juan, decía la parte racional. Ni siquiera conoces a ese chico. Pero el corazón decía otra cosa. ¿Y si fuera tu hijo? En la carretera uno aprende que hay cargas que no aparecen en la factura. Entregas que no dan ganancia, pero salvan una vida. Y en ese momento, supe que si seguía de frente, como si nada, me iba a arrepentir el resto de mis días. Respiré hondo. Le dije a Marta. Dígame todo lo que sepa. Voy a intentar ayudarla. Y ahí, sin aviso, sin contrato, sin garantía, cambié mi ruta. Ya no era un viaje cualquiera. Era una búsqueda. Y en el fondo, no solo por Diego. Era por mí también. Cambié la ruta sin pensarlo 2 veces. Me desvié de la federal y me metí por carreteras secundarias. Caminos de tierra y silencio. Donde solo el sonido del claxon rebotaba entre los cerros. Sabía que cada kilómetro fuera de la ruta oficial era un riesgo. No solo para el bolsillo, sino para la vida. Esos caminos, los que rodamos lo sabemos. Tienen más historia enterrada que las cruces en los acotamientos. Llamé al dueño de la carga. Intenté explicarle. Fue corto y directo. O entregas mañana, o búscate otro flete la próxima vez. Y colgó sin dejar espacio para justificarse. Suspiré. La multa venía. Tal vez también el bloqueo en el sistema. Pero mi corazón, ese ya había decidido. Pasé por 3 gasolineras. Mostré la foto del chico que Marta me había mandado. Algunos negaban con la cabeza, otros decían, no lo vi. Pero un despachador mayor, con mirada cansada, reconoció la mochila. Esa, sí la vi. Estaba con un tipo, en un camión blanco. Parecía nervioso, el muchacho. Ni siquiera miraba a los ojos. Anoté la dirección.
Próxima parada, un paradero famoso entre los camioneros, cerca de Saltillo. Un lugar donde se mezcla de todo, los buenos, los malos, y los invisibles. En el camino, solo me detuve lo necesario. No comí bien. Solo café, y esperanza. El radio PX quedó encendido todo el tiempo, preguntando en los canales correctos si alguien había visto a un joven con las características de Diego. La respuesta llegó de forma inesperada. Rojo, aquí el Tigre de Monterrey. Vi a un joven con mochila azul cerca del paradero, Los Olivos. Medio perdido, preguntando por Aventón hacia el norte. No sé si sea él, pero se le veía asustado. Agradecí. Aceleré. Fui. Llegué al paradero al final de la tarde. Ya casi oscurecía. El cielo cargado, olor a lluvia y diésel en el aire. Ese tipo de escena que aprieta el pecho sin saber por qué. Me bajé. Pregunté a un vendedor ambulante. Me señaló un banco al fondo, cerca de unos camiones estacionados. Y ahí, sentado, cabeza baja, manos en los bolsillos, estaba un joven. Incluso antes de ver su rostro, sentí que era él. No sé cómo explicarlo. Pero quien ha sido padre, reconoce la mirada de un hijo perdido. Y fue ahí donde entendí. Había llegado hasta él. Pero lo más difícil, aún estaba por comenzar. Me acerqué despacio. El muchacho parecía no haberse dado cuenta de mi presencia. Tenía la mirada fija en el suelo, los pies golpeando suavemente el asfalto agrietado. Como quien intenta disfrazar la ansiedad con movimiento. Cuando estuve más cerca, hablé en voz baja. Casi como si no quisiera asustarlo. ¿Eres Diego? Levantó la cabeza, despacio. Los ojos rojos, hundidos. Tenía el rostro de una juventud que carga más peso que años. Me miró sin decir nada. Pero lo vi en sus ojos, era él. Tu mamá está preocupada. Me pidió que te buscara. Frunció el ceño. Su expresión cambió de sorpresa a algo entre rabia y dolor. Se levantó despacio, me miró como quien evalúa las intenciones antes de confiar. Y dijo: yo no pedí que nadie me encontrara. Ella fue quien me dejó ir. Me quedé en silencio. Sabía que ahí había más que una simple fuga. Había dolor. Ella solo quiere saber si estás vivo. Si estás bien. Lleva días llorando, muchacho. Él desvió la mirada. Respiró hondo. Después murmuró: estoy bien. Solo, no quiero volver. No ahora. No a esa casa. Nos sentamos en la banqueta, lado a lado. Como dos desconocidos tratando de entender qué hacían ahí. Le conté que yo también tenía un hijo. Que hacía años que no hablaba con él. Que a veces uno cree que está huyendo de los demás. Pero en realidad, está huyendo de sí mismo. Él no dijo nada. Pero escuchaba. ¿Tu mamá se equivocó? Puede ser. Pero no parece uno de esos errores que no se pueden perdonar. Diego miró hacia el horizonte. Su voz salió débil. Ella eligió al padrastro. Eligió creerle a él. Yo solo quería salir de ahí. Sentí un nudo en la garganta. Sabía lo que era no ser escuchado. No ser creído. No tener a dónde ir. ¿Y el camionero que te trajo hasta aquí? Desapareció. Dijo que iba a comprar algo para comer y nunca regresó. Se llevó mi mochila, mis documentos. Y yo me quedé aquí. Esperando nada. De pronto, la carretera entera pareció congelarse a mi alrededor. Ese muchacho pudo haber sido tragado por este mundo sin que nadie lo supiera. Pero Dios lo puso ahí. En el momento justo. En el lugar justo. Lo miré de nuevo. Tienes todo el derecho de estar enojado. Pero la vida, a veces solo da una oportunidad para empezar de nuevo. Tu madre todavía te espera. Y yo, puedo llevarte con ella, si quieres. No respondió. Pero sus ojos empezaron a llenarse.
No eran palabras lo que necesitaba. Era alguien que se quedara. Y yo me quedé. La noche cayó sin prisa, cubriendo el paradero con una sombra densa, casi sagrada. Nos quedamos ahí un tiempo que no sabría medir. El silencio entre nosotros no era incómodo, era necesario. A veces, lo que el alma necesita no son consejos, sino compañía. Le ofrecí un café de mi vieja pava. Lo aceptó. Bebió despacio, como quien sorbe más que líquido. Sorbe confianza. Dijiste que tienes un hijo, dijo de repente. Asentí con la cabeza. Tengo. O tuve. Ya no sé. Se llama Luis. ¿Por qué se alejaron? Tragué en seco. Nunca había contado esa parte de mi historia a nadie en la carretera. Porque fui cobarde. Porque elegí huir. Cada entrega era una excusa. Cada carga, un disfraz. Y cuando me di cuenta, ya era tarde. Su madre se cansó. Y él creció viéndome partir. Hasta que dejó de esperar. Diego miró al frente, los ojos brillando. Entonces, ¿por qué me ayudaste? Suspiré. Porque tal vez Dios me está dando una oportunidad de hacer por otro lo que no supe hacer por él. Porque sé lo que es necesitar a alguien, y no tener a nadie. Bajó la cabeza. Las lágrimas le corrieron sin vergüenza. Era como si ese llanto fuera lo primero verdadero que dejaba salir en días, tal vez en años. Yo solo quería que ella me escuchara, eso era todo. Ahora te está escuchando, Diego. Lo que le digas, yo lo llevo. O, si quieres, díselo tú. Saqué el celular del bolsillo. Se lo tendí. Dudó un momento, pero lo tomó. Marcó. Esperó. Cuando ella contestó, solo se oyó el sollozo al otro lado de la línea. Mamá, soy yo. Las palabras salían a trompicones. Entre llanto y silencio. Entre, perdóname, y, yo no sabía qué hacer. Y del otro lado, se escuchaba una sola frase, repetida una y otra vez. Gracias a Dios, gracias a Dios. Me alejé. Los dejé tener su momento. Y ahí, recargado en la cabina de mi camión, mirando el cielo sin estrellas de esa noche fría, sentí algo que no sentía hace mucho tiempo. Paz. No era mi historia la que se resolvía, pero era como si una parte de mí encontrara descanso. Y por primera vez en años, pensé, quizás todavía exista un camino de regreso. Al día siguiente, partimos temprano. El cielo aún guardaba restos de la noche. Pero Diego ya parecía otro. La mirada cargaba menos peso. La mochila era prestada. Le di la de repuesto, junto con una muda de ropa limpia y algo de comida. Cosas simples, pero con valor de abrazo. El viaje hasta el pueblito donde vivía Marta fue silencioso, pero lleno de sentido. No hablamos mucho. No hacía falta. Cada kilómetro era una cicatriz que se cerraba. Un pedazo de miedo que quedaba atrás. Y dentro de la cabina, entre oraciones susurradas y el crujir del asfalto, la fe iba tomando forma. Llegamos cerca del mediodía. La casa era modesta, con paredes despintadas y un rosario colgado en la puerta. Cuando estacionamos, Marta ya estaba esperando afuera. Seguramente había pasado la noche en vela. Porque sus ojos estaban hinchados. Pero brillaban con esa luz que solo he visto en madres que reciben un milagro. Diego bajó del camión despacio. Se quedó parado un instante, sin saber si correr o llorar. Pero no tuvo que decidir. Marta fue hacia él. Y lo envolvió en un abrazo que parecía llevar dentro todos los perdón. Y todos los te quiero, que nunca habían sido dichos. Yo me quedé en el camión. Mirando. Sintiendo. Dejando que la escena se grabara dentro de mí. Como un recordatorio de que el amor, por más herido que esté, siempre sabe cómo volver a casa. Cuando ella se apartó de él, caminó hacia mí. Llevaba algo en las manos, una pequeña foto, algo amarillenta. Era de un niño de unos 8 años, en una cancha de fútbol de tierra.
Miré con más atención. Y sentí que el mundo se detenía. Era Luis. La encontré entre unos papeles que mi hijo guardaba. Dijo que era un amigo de la escuela. No sé si es su hijo. Pero sentí que debía dársela. Tomé la foto con las manos temblando. El corazón desbocado. Era mi niño, era mi pasado llamándome. Ella sonrió. Y dijo: quizás ya es hora de que usted también vuelva. No pude responder. Solo asentí, con los ojos húmedos. Porque a veces, un gesto sencillo vale más que 1000 palabras. Volví a la carretera al atardecer. El sol daba de frente, dorando el tablero, haciendo que el polvo flotara como si bailara en el aire. La foto de Luis ahora estaba pegada al lado de la de Diego, en mi retrovisor. 2 rostros. 2 historias. 2 recordatorios de que nunca es tarde para volver a empezar. Desde aquel día, aprendí que no toda carga tiene destino fijo. Algunas nos eligen. Y lo cambian todo. No gané dinero con ese viaje. Al contrario, perdí el contrato, me regañaron, me quedé sin flete por unos días. Pero, compa, gané algo que no tiene precio de tarifa, gané paz. Ver a ese muchacho volver a los brazos de su madre. Me devolvió algo que ni sabía que había perdido. Me recordó que aún hay tiempo. Que la carretera, por más larga y solitaria que parezca, siempre tiene un retorno, si el corazón está dispuesto a hacer el camino. Y esa foto de mi hijo, que apareció como señal, fue la confirmación que necesitaba. Tal vez aún sea posible ir tras lo que quedó atrás. Tal vez Dios me dio otra oportunidad. Por eso, te dejo esta pregunta, hermano del camino. ¿Y si fueras tú? Si una madre te llamara en plena madrugada, llorando, pidiendo ayuda. Si el mundo te dijera que sigas derecho, pero tu corazón te pidiera frenar, ¿tendrías el valor de cambiar la ruta?